Hola amigos, hoy os quiero hablar del pensamiento de John Mearsheimer, que es un teórico neorrealista de las relaciones internacionales, profesor en la Universidad de Chicago. Ha publicado toda una serie de obras y en los últimos tiempos ha cobrado quizás su figura más relevancia porque él había predicho con mucho acierto lo que podía pasar en Ucrania si Estados Unidos continuaba con su política de, digamos, ampliar su esfera de influencia a costa de la esfera de influencia de Rusia. Vamos a ver un momento, un fragmento de él. But I actually think that what's going on here is that the West is leading Ukraine down the primrose path. And the end result is that Ukraine is going to get wrecked. And I believe that the policy that I'm advocating, which is neutralizing Ukraine and then building it up economically and getting it out of the competition between Russia on one side and NATO on the other side, is the best thing that could happen to the Ukrainians. What we're doing is encouraging the Ukrainians to play tough with the Russians. We're encouraging the Ukrainians to think that they will ultimately become part of the West, because we will ultimately defeat Putin and we will ultimately get our way. Time is on our side. And of course, the Ukrainians are playing along with this. And the Ukrainians are almost completely unwilling to compromise with the Russians and instead want to pursue a hardline policy. Well, as I said to you before, if they do that, the end result is that their country is going to be wrecked. And what we're doing is, in effect, encouraging that outcome. I think it would make much more sense for us to work to create a neutral Ukraine. It would be in our interest to bury this crisis as quickly as possible. It certainly would be in Russia's interest to do so. And most importantly, it would be in Ukraine's interest to put an end to the crisis. Thank you. Yo os quiero hablar de su pensamiento porque lo he estado leyendo. He leído su último libro, La Gran Ilusión, que sería ilusión en el sentido de engaño, El Gran Engaño. Es un libro de 2017 donde expone con mucha claridad su teoría de las relaciones internacionales, y más recientemente, en 2019, publicó un artículo, aquí lo tengo, es un artículo de unas 40 páginas, llamado Abocados al fracaso, en el que expone de una forma más sintética su teoría sin ahondar en cuestiones más filosóficas en las que entra en el libro respecto de teoría política, del nacionalismo, el liberalismo, etc. Entonces, yo os voy a contar lo que dice el artículo de una forma lo más esquemática posible para que podáis entender el pensamiento de este hombre, que me parece muy relevante y al parecer hasta el momento no ha sido traducido al español. Bien, entonces Mearsheimer habla básicamente de cómo al final de la Guerra Fría pasamos de un mundo bipolar en el que había dos superpotencias y era un orden mundial realista. Esto significa que había superpotencias que competían entre sí por maximizar su influencia y su poder, ¿no? Y no perder, o por lo menos relativamente a la otra, ¿no? Y esa era la característica principal de ese orden bipolar. Y él dice, cuando existen más de una superpotencia, es decir, un orden internacional que se llamaría o bipolar o multipolar, prevalece siempre como mecanismo que rige ese sistema el realismo. Es decir, cada potencia tiene miedo de las otras y por eso trata de aumentar el alcance de su propio poder, o por lo menos no perder influencia en respecto de las otras. Sin embargo, cuando existe un orden unipolar, eso puede cambiar porque hay una única superpotencia que no tiene que competir con nadie, y esa superpotencia puede querer imponer, si tiene una ideología política, como fue el caso, o ha sido el caso en los últimos 30 años, por parte de Estados Unidos, esa superpotencia puede querer imponer esa ideología al resto del mundo. Lo que pasa, dice Mearsheimer, es que cuando esa superpotencia intenta regir el orden mundial a través de su ideología y deja de hacerlo basándose en los postulados del realismo, es decir, de siempre estar haciendo cálculos de la fortaleza relativa de un país frente a otro, etcétera, eso suele ser menos eficiente
para la superpotencia en términos de su propio poder y acaban creándose nuevas potencias y por lo tanto se volverá a un mundo bipolar o multipolar y por lo tanto ya no habrá una superpotencia que pueda intentar exportar un modelo ideológico. Eso es, digamos, en resumen, su pensamiento. Ahora lo voy a elaborar un poquito más, ¿no? Entonces, Mearsheimer dice, a partir de 1990 tenemos la implosión de la Unión Soviética como contrapoder a Estados Unidos y finaliza un periodo de la historia en el que había bipolaridad y existía un orden mundial realista. Es decir, aunque las potencias podían tener su ideología y tal, en realidad se comportaban siempre haciendo cálculos de poder relativo, ¿no? De la una frente a la otra. Y esa era la forma de la que intervenían, ¿no? En las relaciones internacionales, también en relación con el resto de países. Cuando se acaba eso, Estados Unidos se encuentra con esa posición de ser la superpotencia única y trata de exportar su ideología liberal, que tiene básicamente dos elementos. Por un lado es la promoción de la democracia liberal como sistema político, por el otro lado es la promoción de la economía de mercado como sistema económico, ¿verdad? Lo que dice Mearsheimer es que esa promoción de esta ideología acaba por suscitar una reacción nacionalista, es decir, un sistema político y económico basado en las fronteras abiertas, es decir, libertad de comercio, pero también de movimiento de personas, migraciones, refugiados, libertad de movimiento de capitales y de mercancías. Esto acaba generando las condiciones de una respuesta nacionalista, ¿no? Sea a nivel económico, sea a nivel de xenofóbico. Entonces, dice Mearsheimer, cuando el nacionalismo colisiona con el liberalismo, el nacionalismo siempre prevalece, porque él considera que es la ideología política más fuerte que existe. O sea, él no está diciendo a mí me gusta el nacionalismo, está diciendo el nacionalismo es más fuerte. Bien, entonces, lo que ha pasado en el último periodo, por ejemplo, es que una economía hiperglobalizada también por la propia dinámica del neoliberalismo ha llevado al desarrollo mucho más rápido de otras potencias que no eran la potencia central del sistema, ¿no? No eran la superpotencia, con lo cual esa economía hiperglobalizada, de acuerdo con la voluntad ideológica de Estados Unidos, ha llevado al hiperdesarrollo de China, que ahora ya se constituye como contrapoder, ¿no? Como ya lleva al final de esa hegemonía estadounidense en el sistema mundial. Entonces, claro, con esto se vuelve pues a un sistema multipolar, con lo cual la política basada en la exportación de un modelo ideológico está abocada al fracaso, precisamente porque si una de las partes no digamos, en una competición entre China y Estados Unidos, si una de las partes no está pensando en cómo específicamente ser mejor que el otro, o digamos, a nivel de influencia y poder, si está preocupado con otras cosas, pues tiene las de perder, y por lo tanto eso es insostenible. Al final, el surgimiento de este nuevo mundo bipolar o multipolar llevará inevitablemente a que Estados Unidos también tenga que cambiar de estrategia y pasar de una política ideológica en el escenario internacional a una basada simplemente en cálculos de poder realistas. Bueno, entonces, ¿cómo hablamos de órdenes, ¿no? Mearsheimer define un orden internacional como un conjunto de instituciones y de reglas que establecen los estados para cooperar o entenderse entre sí en el ámbito internacional, ¿no? Y los órdenes los crean las grandes potencias y los crean de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Entonces, cuando él habla del orden bipolar que existió entre 1945 y 1989,
habla de un sistema en el que existía un gran orden internacional que era bipolar y funcionaba bajo la lógica del realismo. Y ese orden pues tenía sus instituciones internacionales como la ONU, todo el conjunto de sistemas de tratados relativos a las cuestiones de control de armamentos, etc. Digamos, un andamiaje muy ligero institucionalmente, pero que servía, digamos, para manejar las relaciones entre las superpotencias. Al mismo tiempo, en paralelo a este orden internacional que abarca el mundo entero, existían órdenes acotados. Un orden acotado en el que Estados Unidos tenía la supremacía y otro en el que la Unión Soviética tenía la supremacía. Tenían sus esferas de influencia respectivas y esos órdenes también tenían sus propias instituciones internacionales y sus propias reglas del juego internas. Entonces tenemos ese orden internacional compuesto de dos órdenes acotados. Todos ellos son realistas en su funcionamiento, ¿vale? Entonces, porque Estados Unidos, y lo mismo vale para la Unión Soviética, durante el periodo de la Guerra Fría, no se comporta como una potencia que está exportando su ideología, digamos, si su ideología es la democracia liberal. Eso no es lo que hacía cuando, ¿no?, fomentaba golpes de Estado en América Latina o metía a Turquía en la OTAN, ¿no?, que era una dictadura. Es decir, en ese momento la lógica operativa no era una de vamos a llevar nuestra ideología a ningún sitio, era simplemente queremos optimizar, maximizar el poder y la influencia que nosotros tenemos en los distintos países del mundo. Vale, y lo mismo valía para la Unión Soviética, ¿no? Entonces, claro, en las instituciones internacionales de las que hablábamos, pues en el orden internacional estaba la ONU, etcétera. Dentro del orden occidental dominado por Estados Unidos, pues tenemos todas las instituciones de Bretton Woods, ¿no?, que eran instituciones económicas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, después el GATT, lo que vino a ser la Organización Mundial del Comercio. Estas eran instituciones que eran regionales en el sentido de eran las instituciones internacionales de uno de los dos órdenes que componían el sistema internacional. Bien, y por la parte soviética pues estaba el Pacto de Varsovia, etc. En 1990 aproximadamente termina esto y Estados Unidos se convierte en la gran superpotencia, y lo que hace es coger sus propias instituciones, esas instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial, la OMC, etcétera, y amplía su alcance para incluir a los demás países en ellas, y sobre todo con especial énfasis en China y en Rusia, ¿no?, que eran las dos otras grandes potencias de alguna manera que podían subsistir en el sistema internacional, aunque ninguna de las dos ya era una superpotencia. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos en esa situación dice, vale, nosotros ahora tenemos un poder ilimitado, podemos proyectarlo en el mundo entero y tenemos una ideología y la vamos a llevar a otros países. Entonces, esto se hace ampliando el alcance de esas instituciones y digamos, fomentando un orden económico mundial de libre mercado y al mismo tiempo tratando de exportar un modelo de democracia liberal a distintos países, ¿no? Esto se basa en esa arrogancia occidental que surge a partir de 1990 con el final de la Guerra Fría, ¿no? Tenemos la teoría de Francis Fukuyama del final de la historia, que viene a decir que ya no hay nada que discutir, ha ganado Occidente y el mundo va a ser así. Ahora el resto de países pues tendrán que emular a los países más avanzados del mundo occidental, tanto a nivel económico como político, y esto es lo que hay, y no va a haber nada más, ¿no? Esa idea del final de la historia. Entonces, esto lleva, claro, a que el establishment político americano abrace de una forma muy fuerte esa ideología, la ideología liberal, que es la suya de origen, digamos, a nivel político y a nivel económico, y trate de exportarla al resto del mundo, o se vea con el derecho a exportarla al resto del mundo.
Claro, esto genera, o sea, tiene un primer periodo hasta 2004 más o menos en el que funciona bastante bien, pero a partir de la guerra de Irak la cosa se tuerce, ¿verdad? Y entonces tenemos toda la serie de fracasos en Oriente Medio. Evidentemente Afganistán, pues venía de antes, pero acaba siendo un fracaso, como lo fue Irak, como lo fue, digamos, la intervención relacionada con la primavera árabe, fuera en Libia, en Siria, en Egipto. Hay una revolución y Estados Unidos acaba apoyando un golpe de Estado porque ¿no? El poder político que emergió de esa revolución acabaron siendo los islamistas. Tenemos Yemen, etcétera, y vemos que en todos estos países donde Estados Unidos trata de intervenir y llevar mesiánicamente sus ideas de cómo debe ser el poder político, pues existe una reacción de las sociedades locales que lo rechazan, ¿no? Y esa es un poco la idea de Mearsheimer cuando dice que cuando se enfrenta, cuando colisionan liberalismo y nacionalismo, siempre el nacionalismo se impone, porque digamos que existen distintas culturas y tradiciones en distintos países y a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Y eso significa que en ningún país les gusta que les impongan desde fuera una forma de organizarse u otra, y que esto está abocado al fracaso, ¿no? Entonces, Estados Unidos intenta hacer toda esa ingeniería social, pero al final fracasa porque ni los iraquíes ni los afganos están interesados en el tipo de poder político, de organización social que les está proponiendo Estados Unidos. Lo mismo ocurre también, de alguna manera, en los países occidentales, donde se debilita también el liberalismo, ¿no? Hemos visto, pues, desde el Tratado de Constitución Europea, cuando en Francia y en los Países Bajos, en los referéndums que se hicieron, se votó en contra, pues vemos ya una reacción de carácter de volver a reclamar la soberanía nacional, ¿no? Frente al proyecto liberal de la Unión Europea. Esto pues entronca con, pues si pensamos en los distintos movimientos populistas que surgen a lo largo de todo este periodo, que se acentúan después de la crisis financiera de 2008, ¿no? Que al mismo tiempo pues es una consecuencia inevitable de la intensificación de las políticas de hiperliberalización, ¿no? De hiperliberalismo o hiperglobalización. Son políticas que evidentemente debilitan las condiciones de vida de las clases trabajadoras y de las mayorías sociales en los países desarrollados, ¿no? Y por lo tanto existe una respuesta populista, puede ser de signo más de derechas o más de izquierdas, pero acaba siendo de alguna manera una respuesta que reclama soberanía y por tanto una respuesta nacionalista. No, una respuesta que consiste en decir, oye, en los países hay poblaciones que dicen, nuestro futuro tenemos que decidir nosotros cómo es, no es simplemente una cosa que la vaya a decidir el mercado. Para el liberalismo, ni la soberanía ni la identidad nacional son cuestiones importantes, ¿no? Por lo tanto, el liberalismo no objeta a los flujos de personas de un lugar a otro, ni a los flujos de mercancías. Para el liberalismo, esto forma parte del orden natural de las cosas, independientemente de cómo lo puedan percibir las poblaciones, ¿no? Y ahí tenemos pues esa colisión entre el nacionalismo y el liberalismo que se da en los países desarrollados, pero no solo en ellos, ¿no? Después tenemos la cuestión china. Claro, para la teoría liberal, todo este pensamiento liberal que se configura al final de la Guerra Fría, esa idea del final de la historia, va aparejada la idea de alguna manera tiene que haber una convergencia entre el sistema político y el económico, es decir, el desarrollo económico capitalista llevará inevitablemente, de forma natural, a la democratización, en el sentido de democracia liberal, de las sociedades. Y por lo tanto, el desarrollo de China, de forma natural, llevará a que China se convierta en una democracia liberal. Bueno, pues eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces, ahí hay un fallo, digamos, en la teoría, y claro, ese hiperdesarrollo de China facilitado por un orden internacional liberal, ¿no? Y una hiperglobalización económica lleva a que esta nueva superpotencia, que no es ella misma liberal, digamos, en última instancia liquida el sistema, ¿no? Porque crea un nuevo orden bipolar,
que de alguna manera pues hará que volvamos a un sistema realista, ¿no? Y que es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Entonces, ese es un poco en resumen el pensamiento de Mearsheimer, que traslada en 40 páginas en este artículo. Habla también de la cuestión de Ucrania, también habla de Rusia, un poco del papel de Rusia, y lo plantea en los siguientes términos. O sea, Mearsheimer en 2019 está diciendo: esto ya va a ser así, es decir, el orden liberal de la posguerra fría ya llega a su fin, tiene un periodo histórico básicamente de 30 años, ahora ha concluido porque ahora existen nuevamente dos superpotencias y estas superpotencias van a crear nuevos órdenes acotados en torno a ellas, ¿no? Entonces tendremos nuevamente un sistema bipolar en el que existirán instituciones internacionales que gobernarán de forma mínima las relaciones del mundo entero, digamos, a nivel de armamentos y también a nivel económico. Es decir, sí que él ve como una característica de este nuevo sistema bipolar un mundo mucho más entrelazado económicamente que durante la época del periodo bipolar previo, ¿no? Es decir, que el orden encabezado por China y el orden encabezado por Estados Unidos seguirán teniendo interacciones económicas muy fuertes, pero vamos, eso no significa que no sean órdenes separados. Es decir, y él habla del periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, en la que había una enorme interacción económica entre Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera. Y sin embargo, a nivel de relaciones internacionales, a nivel geopolítico, se constituyeron en antagonistas, ¿no? Entonces, esto es lo que él dice que ya está ocurriendo, y él sí que plantea la cuestión rusa como muy importante, ¿no? Porque Rusia no es una superpotencia, pero es una gran potencia, es un actor importante en el sistema internacional, y para él una preocupación es ¿dónde va a quedar Rusia en esto? ¿Va a quedar del lado occidental o del lado chino? Y para Mearsheimer, que es muy crítico con la política de Estados Unidos, pero no deja de ser una persona, o sea, él lo ve desde una perspectiva del interés de Estados Unidos, y él dice: a nosotros, Estados Unidos, lo que nos interesa es que Rusia esté de nuestro lado en esta competencia con China, que es lo que nos depara el futuro, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, esto es algo que va a ser difícil, ¿no? A tenor de lo que hemos visto en los últimos meses, parece que Rusia vaya a formar parte del orden occidental frente al orden chino en el nuevo sistema bipolar. Esto parece algo, digamos, una hipótesis que ya podemos dar por descartada. Bueno, espero que hayas disfrutado o que te haya servido de algo este pequeño resumen que he hecho del pensamiento político de John Mearsheimer. Son ideas bastante sencillas, en realidad, y claro, pues si no están traducidas, pues he aprovechado yo para traducirlas por ti, ¿no? Con mis propias palabras. Me había planteado el subtitular algún vídeo de él largo y tal, y he dicho, pues mejor voy a intentar explicarlo yo con mis palabras. Bueno, nada, muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Si crees que le puede servir a alguien más que conozcas, hazme el favor de compartir este vídeo. Y nada, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, ponme un like si quieres, y nada, pues hasta el próximo vídeo. Gracias por escuchar. Chao, chao.